Hola, un cordial saludo a todos los tutores, docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos focalizados por el programa Todos Aprender. Mi nombre es Grecha Kira Díaz, soy formadora de la Secretaría de Educación de Medellín. En este módulo abordaremos la propuesta diseñada dentro de la ruta de formación para el ciclo 1 desde el componente de gestión de aula que titulamos Ambientes de Aprendizaje Emergente. El confinamiento en nuestras casas detuvo la presencialidad educativa. Nuestras instituciones están cerradas. Esta situación nos invadió de repente, sin tiempo para una planificación prudente y bien fundamentada. Representa un reto para nosotros en este momento asumir las situaciones de las cuales antes no habíamos experimentado. Debemos enfrentarnos a una escuela diferente. Debemos hacer comunicación, tener contacto con nuestros estudiantes, con los padres de familia y hasta con nuestros mismos colegas. El uso de la tecnología se convierte en otro reto. Seleccionar los aprendizajes, los recursos y una evaluación que sea prudente a las necesidades de nuestro contexto actual. Este hecho requiere necesariamente resignificar la gestión de aula como espacio físico hacia una gestión de ambientes de aprendizaje donde no compartimos con nuestros estudiantes el espacio y posiblemente tampoco los mismos tiempos. Por ello, el programa Todos Aprender, a través de la ruta de formación y acompañamiento de ciclo 1, desea brindar algunas orientaciones y recomendaciones para lograr una planeación e implementación de experiencias educativas no presenciales que sean viables de integrar a la rutina del hogar. Este módulo pretende facilitar un plan organizado, sistemático y secuencial de todos los factores y variables que intervienen o pueden intervenir en la gestión de ambientes de aprendizaje emergente, pero sobre todo que responda a unas necesidades determinadas en un espacio concreto. En este orden de ideas voy a presentarles los objetivos que nos proponemos para trabajarlos en esta sesión. Como objetivo general, pretendemos resignificar la gestión de aula como espacio físico hacia la gestión de ambientes de aprendizaje emergente, como una realidad a la que nos enfrentamos en el contexto actual. Como objetivos específicos tenemos, primero, reconocer las distintas posibilidades de organización de ambientes de aprendizaje en la gestión del currículo, de los recursos, del tiempo y del espacio en los diferentes contextos poblacionales. Asimismo, explorar aspectos que combinen elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos en los diferentes contextos de aprendizaje para posteriormente poder proyectar propuestas para la gestión de ambientes de aprendizaje que permitan el fortalecimiento de su nueva práctica pedagógica. En el marco del PTA hemos trabajado la gestión de aula como ese conjunto de decisiones organizativas y pedagógicas que desarrolla un maestro en búsqueda del logro efectivo de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los retos que enfrentamos los docentes en la actualidad implican una resignificación de la práctica pedagógica. Nos exigen pasar de una gestión de actividades en el aula de clase como espacio físico hacia una gestión de ambientes de aprendizaje, entendiendo que el hogar es nuestro nuevo escenario. Esta nueva estrategia requiere una transformación total de los roles del maestro y del estudiante, de la pedagogía y de la didáctica, de los escenarios y el tiempo en los que habitualmente se daba este proceso formativo, de los medios y metodologías para la evaluación. Pero sobre todo la reflexión incide en que definitivamente el centro del acto educativo es el estudiante y nosotros como maestros cumplimos un papel de mediación en el proceso del acto educativo. Los ambientes de aprendizaje no se conciben solamente desde estos espacios físicos como el salón de clase. Su espectro es muy amplio. El ambiente de aprendizaje se relaciona con el medio de interacción que se da entre los diferentes actores, los recursos pedagógicos y las herramientas. Esta coyuntura nos ofrece la posibilidad de visibilizar nuevos escenarios cargados de potencialidades que requieren una oportuna gestión de todas sus configuraciones. En síntesis,
Estos nuevos escenarios de aprendizaje implican concebir la práctica pedagógica de una forma diferente para atender las circunstancias que nos están demandando la actualidad. Estas actividades de aprendizaje se pueden desarrollar dentro del hogar, pero debemos contextualizar las acciones pedagógicas para que tengan el fin de proporcionar a nuestros educandos los recursos con unas orientaciones claras y consistentes que efectivamente faciliten este proceso de enseñanza-aprendizaje. El ambiente escolar ha de ser diverso, debe trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla en las cuatro paredes del aula. Se deben ofrecer escenarios distintos, ya sean construidos o en este caso naturales, dependiendo las tareas y los objetivos que nosotros persigamos. Cada escuela, atendiendo a unos espacios y a unos factores de tiempo, ha tenido unos cambios durante toda su historia. Cada época adapta los procesos formativos a las circunstancias sociales y también económicas. La enseñanza nacida en la industrialización se ha caracterizado por tener una relación de un ambiente instructivo e informativo, todos en el mismo momento atendiendo a las unidades de tiempo, de lugar y de acción. Todos en el aula de clase desarrollamos al mismo tiempo las mismas actividades. Este ambiente característico comienza a desdibujarse al cambiar las coordenadas espaciotemporales que nos exige el aislamiento actual. Este nos obliga a facilitar acceso a recursos de aprendizaje a una mayor diversidad de personas en diversas circunstancias y tiempos diferentes. Entender, estimados colegas, que el aula se configura hacia nuevos escenarios de aprendizaje nos ayudará a enfrentarnos a la creación de un ambiente adecuado a mis competencias como docente, pero también atendiendo a las necesidades de mis estudiantes, a los recursos que tengo disponibles y a la posibilidad de diseño y creación de un nuevo material educativo atendiendo a los factores espaciotemporales. Si la planeación resulta válida en entornos presenciales, el momento que nos convoca la hace supremamente necesaria. Es importante diseñar una propuesta a partir de la cual se pueda llevar a cabo una serie de acciones dirigida a un grupo específico y como respuesta a unas necesidades concretas. Los desafíos que estamos viviendo ponen en el centro de la agenda la reflexión y el diseño de una propuesta formativa coherente con las condiciones actuales, coordinada ojalá con nuestros colegas y dirigidas a un grupo específico. Es importante partir de esos aspectos y esos factores sociológicos, culturales y económicos de nuestros estudiantes que inciden y determinan la puesta en práctica de cualquier propuesta formativa. Se hace necesario en esta planeación tener claro qué es lo que espero de mis estudiantes, cuáles son las competencias, los procesos, las habilidades que deben continuar aprendiendo, cuáles son los recursos pertinentes, entendiendo el recurso como un medio y no como un fin. Las informaciones, orientaciones, instrucciones que tienen estos recursos deben ser suficientemente claras y permitir que el estudiante entienda lo que haya que hacer. Las acciones de aprendizaje deben facilitar siempre la construcción del nuevo conocimiento, conectando los presaberes de nuestros estudiantes. Dedicación en tiempo. ¿Cuál es la duración para realizar este tipo de actividades y que el estudiante tenga información sobre ello? ¿Cómo voy a valorar el proceso? Todos estos aspectos son importantes tenerlos en la planeación y no una planeación atendiendo a los formatos que antes utilizábamos. Es una planeación de la estrategia atendiendo a un conjunto de factores que faciliten el proceso en este contexto actual. Los nuevos escenarios de aprendizaje se presentan cargados de potencialidades, pero requieren una gestión diferente de sus configuraciones. Estas acciones necesitan una interrelación dinámica
de cada una de las acciones para atender esa propuesta de formación y poder realizar correctamente la gestión. En ese orden de ideas, esas configuraciones que tenemos en la actualidad implican pensarnos la gestión de las personas, que en este caso es el maestro, los estudiantes y los padres de familia o los cuidadores quienes los acompañan. Hay que tener en cuenta la gestión del currículo, qué aprendizajes son los que el estudiante requiere en este momento especial, atendiendo a su proceso formativo, a los presaberes que él ya tiene para continuar avanzando. Hay que tener en cuenta la gestión de los recursos, la gestión del tiempo y un aspecto clave que es la gestión de la evaluación. En ese orden de ideas vamos a iniciar con la gestión de las personas, que en este caso, como les mencionaba hace un momento, nos estamos refiriendo tanto al maestro, al estudiante y a sus acompañantes en el caso de nuestros niños. El diálogo entre el que enseña y el que aprende, se convierte en el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. La función formativa de la escuela se entiende a través del lenguaje como el vehículo que mediatiza las acciones para poder cumplir con la función de dotar de significados el horizonte y el intercambio de experiencias, de conocimientos y de expectativas. Aunque no hay una presencia física, el uso del lenguaje a través del recurso seleccionado, llámese televisor, radio, teléfono, computador, guía, libro, internet, cumple una función mediatizadora en el proceso. Las orientaciones verbales o escritas entre los actores generan interacciones que guían el desarrollo de las acciones. Estas interacciones a través del recurso permiten una relación didáctica o un diálogo didáctico diferido en tiempo y en el espacio con nuestros estudiantes. Es decir, el docente y el estudiante se comunican a través del recurso usado. Tener un diálogo didáctico de doble vía, separados físicamente, es lo que el profesor García Aretio denomina diálogo didáctico mediado, donde el maestro se conecta a través de los materiales preproducidos por unas vías de comunicación, en algunos casos sincrónicas o asincrónicas. Este diálogo didáctico mediado se hace importantísimo a través de los recursos. Estos recursos basan su propuesta en la comunicación a través de los medios, que cuando se trata de los materiales descansa en el autoestudio y cuando se trata de vías de comunicación se apoya en la interacción verbal y horizontal. Las orientaciones, instrucciones, descripciones, explicaciones, aclaraciones, ejemplificaciones, comentarios y sugerencias y todo tipo de mediación que el maestro utilice, ya sea en el lenguaje oral o en el lenguaje escrito para el desarrollo de las diferentes acciones, representan el medio de información entre el docente y el estudiante. Estas mediaciones deben ser sencillas y con un lenguaje próximo a las familias y a los estudiantes, entendiendo su nivel de desarrollo. El reto en la gestión de las personas es poder establecer ese diálogo didáctico mediado entre el docente y el estudiante, que realimente el proceso de comunicación en doble vía, en la que el estudiante debe asumir un papel protagónico en su proceso de formación y a través de las diferentes mediaciones que realice el maestro. De esta manera, lo central del acto educativo deja de ser la enseñanza en cabeza del maestro y se pasa a un modelo en el cual lo central y lo fundamental es el aprendizaje del estudiante. El rol del maestro es el de facilitador y mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de sus competencias, destrezas o habilidades. Corresponde entonces al estudiante, y esto acorde a su nivel de desarrollo, ser el artífice y constructor de su aprendizaje, valiéndose para ello de la orientación y el acompañamiento del maestro o el adulto, que en este caso puede ser el padre de familia,
pero entender que el estudiante es el actor principal del acto educativo, dentro de un entorno de colaboración, en el cual el conocimiento es constantemente transformado. Vamos a pasar a la gestión del currículo. Esta situación limita de manera significativa el plan de área que se elaboró al inicio del año para ser implementado de manera presencial en tiempos y en circunstancias diferentes. En este momento debemos tomar decisiones importantes sobre los aprendizajes y los procesos que pueden continuar desarrollando nuestros estudiantes, comprendiendo que la familia no reemplaza al maestro. Por lo tanto, no corresponde el desarrollo estricto de ese plan de estudios. Las posibilidades que tenemos en la actualidad de continuar un proceso formativo desde cualquier lugar replantean la visión sistémica sobre lo que el estudiante debe aprender, que va más allá de entregarle información para que él la transmita o la repita. Y debemos pensar en cómo logramos construir conocimiento atendiendo a los presaberes que él tiene. Entonces, para el estudiante, esta actividad debe convertirse principalmente en proporcionar significados importantes en cada una de las acciones que él realiza. Esta variedad de ambiente de aprendizajes, incluyendo la casa y la situación actual, presenta más que nunca la necesidad de comprender de manera más amplia la importancia de la ciencia, el sentido común y la disciplina social. Definitivamente existe la necesidad de educar en el razonamiento basado en la evidencia y el pensamiento crítico, en la ciudadanía orientada a la acción socialmente responsable. Este conjunto de saberes que nos ha proporcionado la ciencia ha contribuido a que como seres humanos alcancemos el conocimiento del mundo que nos rodea, para conocer nuestra propia individualidad y como tal tener el comportamiento que nuestra sociedad requiere. Entender que esta emergencia nos permite la posibilidad de tomar conciencia de la importancia de las ciencias y de la influencia de esta en temas como la salud, los recursos alimenticios, la conservación del medio ambiente, el transporte, los medios de comunicación y todas estas situaciones y condiciones que mejoran la calidad de vida en el ser humano. Es necesario entender el universo en que vivimos para adquirir habilidades que nos permitan desenvolvernos en la vida cotidiana y para como tal tener un comportamiento adecuado en la forma como nos relacionamos con nuestro entorno. Las ciencias se han incorporado a la vida social de tal manera que se han convertido en un elemento clave para interpretar y comprender este mundo en el que vivimos, pero sobre todo para la toma de decisiones. En este momento es clave y tenemos la oportunidad de entender como maestros, como padres de familia, que fuera del aula existen múltiples escenarios y posibilidades para aprender. Que en este caso el hogar también es un espacio en el cual se pueden desarrollar diferentes acciones que le permitan significativamente entender al estudiante y aprender de lo que vivimos en la actualidad. El currículo que planteamos al inicio del año escolar presenta unas oportunidades de movilizarse, de transformarse, de entender que aprender no se limita únicamente a aspectos de contenido en cada una de las asignaturas. Es el momento de replantear esa visión que tenemos del aprendizaje. Se aprende la interacción con el medio, con las actividades y tareas que tenemos en nuestros hogares, de la situación actual, de lo que comprendemos que nos brindan las noticias, los periódicos, las situaciones cotidianas, el comportamiento de las personas que debemos enfrentar, pero que nos exige el desarrollo de un comportamiento individual y social de competencias y habilidades para la vida. En este componente es importante reflexionar sobre qué es lo necesario que el estudiante debe continuar aprendiendo
atendiendo a sus procesos cognitivos para que él pueda continuar su ruta de formación. Gestión de los recursos. El profesor García Aretio los define como todos esos apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la transmisión de saber y la comunicación, encaminados siempre y con el único objetivo de la consecución de los objetivos de aprendizaje. Tenemos una variedad de recursos que debemos tomar la decisión de seleccionar o de elaborar atendiendo a unos contextos y a unas características particulares. Tenemos recursos impresos, de audio y video, con internet sincrónico o asincrónico, hardware y software informático. Y asimismo una gama de posibilidades a partir de esa clasificación que se desarrolla, que puede observar a través de la presentación en PowerPoint para que les sirva como un abanico de opciones en la toma de decisiones que estamos enfrentando en la actualidad. Para sintetizar en este componente es importante, a partir de los recursos con que cuento como maestro y cuentan mis estudiantes, saber si tengo acceso virtual y computador, qué elementos me sirven. En un caso hipotético de que no tengo acceso virtual y mis estudiantes carecen de un equipo disponible, entonces puedo tomar la decisión de trabajar guías, unidades didácticas, talleres, material impreso que puedo diseñar como maestro, los textos escolares, material de modelos educativos flexibles como retos para gigantes que se pueden imprimir o pueden servir de guía y orientación para elaborar nuevos recursos. Si tuviese el escenario donde tengo acceso virtual y tengo computador, hay una gama de opciones de plataformas con recursos virtuales disponibles y recursos transmedia. Dentro de los recursos dispuestos que ustedes pueden empezar a usar, tenemos plataformas como Retos para Gigantes, Aprender Digital y cápsulas educativas. Está la estrategia 321 EduAcción con programación educativa 12 horas al día. Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia en vivo. Tenemos los textos, como le mencionaba hace un momento, del programa Todos Aprender, en el caso de que hubiesen llegado, o algunas instituciones están utilizando algunos textos que quedaron de años anteriores, en las existencias pasadas. Y para la formación virtual sin consumir datos, también hay un acceso donde pueden ingresar para tener la versión digital en estas plataformas de las cuales acabo de mencionar. Otro de la gestión que debemos realizar es la gestión del tiempo. No ha pasado, hemos escuchado muchos comentarios de padres de familia que en este momento se quejan un poco de los tiempos que tienen los estudiantes para realizar las actividades que han sido estimadas por los maestros. Una vez seleccione los aprendizajes, es necesario la asignación de un tiempo, de un cronograma para el desarrollo de todas las acciones que he planificado. Hay que tener un plan de trabajo. Este marcará el ritmo de aprendizaje y también le aclara al estudiante de forma sistemática el plan de realimentación en los casos en que se pueda realizar. Es importante estimar el tiempo, ya sea por un espacio o un formato temporal o temático. Es decir, las acciones que debe desarrollar el estudiante durante una semana o 15 días y las recomendaciones que éstas deben asumirse. Entonces, en ese orden de ideas, es importante programar siempre la duración estimada de cada acción de aprendizaje. Ojalá confeccionar un calendario en el que se incluyan las acciones que realiza el estudiante atendiendo a todas las asignaturas, maestros o proyectos que son asumidos para él como trabajo en casa. Es decir, si yo soy la profesora de lenguaje, debo tener en cuenta, si no me he articulado con otras áreas, que el estudiante debe desarrollar acciones en matemáticas, en educación física, en educación artística. Entonces es que establecerle el horario de las acciones que debe desarrollar el estudiante para que no esté tan cargado frente a estas acciones de aprendizaje.
Hay que tener en cuenta el desarrollo y los tiempos de envío. Cuánto dura en llegar la guía hasta la casa, si el padre de familia la va a ir a reclamar, y lo mismo ese proceso de realimentación para que el profesor pueda tener acceso y una valoración del trabajo que el estudiante desarrolló. Y la concreción de horarios de atención al estudiante en el caso que se requiera y exista la posibilidad de realizar. Bueno, y por último tenemos la gestión de la evaluación. Este tema ha sido un tema de mucha consulta y de mucha pregunta por parte de los maestros. ¿Cómo debo evaluar en este momento? ¿Cuáles son las acciones que efectivamente puedo realizar como proceso de evaluación? Esta situación de aprendizaje en casa, en una condición de aislamiento, demanda necesariamente replantear la práctica de la evaluación tradicional. No es posible pensar en un método tradicional con estrategias que no posibiliten observar y valorar inmediatamente el trabajo que está haciendo el estudiante. Entonces representa un reto importantísimo el qué hacer en este momento para valorar eso que está desarrollando mi estudiante. En ese orden de ideas se recomienda, primero, hacer explícitas las intenciones de mi propuesta. ¿Qué es lo que yo quiero que él aprenda? ¿Qué es lo que yo quiero exactamente observar o evidenciar que ese estudiante realice? Debo tener muy claro el acompañar y recoger información suficiente para orientar la consolidación de esos aprendizajes, valorar la participación y comunicación a lo largo de todo el proceso, apoyar esa autorregulación que se deben incorporar en la autoevaluación, comunicando desde el inicio qué es lo que espero que él aprenda. Estos procesos metacognitivos, que el estudiante sea consciente que ha aprendido, cómo lo ha aprendido, eso que aprende para qué le sirve y sobre todo en qué otros escenarios puede utilizar ese aprendizaje. Hay que partir de esa evaluación formativa y que él asuma un proceso de evaluación. Si él es el artífice y el protagonista central del proceso, también debe ser consciente de su aprendizaje. Y como maestro, poder lograr esa interacción de esa evidencia de aprendizaje, de la valoración de ese trabajo que él está desarrollando, para efectivamente evidenciar cuál es el desarrollo de ese proceso en nuestro caso. Atender a ese proceso metacognitivo de la evaluación es una estrategia interesante a utilizar en esta etapa de confinamiento. Una vez abordado cada uno de los elementos que configuran la gestión de ambientes de aprendizaje, como son las personas, el currículo, el tiempo, la evaluación, es importante saber cómo articulamos esos elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos. Es importante primero considerar las condiciones que viven nuestros niños, niñas y sus familias, sus sentimientos, sus vivencias y las lecciones que pueda derivar para continuar sus procesos de desarrollo y aprendizaje durante y después de este aislamiento. La planeación, como les decía hace un momento, cobra un sentido importantísimo para el diseño de estrategias que mejor respondan a las necesidades de aprendizaje, teniendo en cuenta los contextos de los estudiantes y también los recursos con los que contamos como maestro y nuestras habilidades. Como todo proceso, se hace necesario, estimados colegas, la experimentación. Tenemos que experimentar e ir variando las acciones y las actividades en los casos que se pueda para validar las herramientas, la metodología y la forma de implementación de este tipo de enseñanza flexible. Por eso es importante conocer, experimentar, observar y valorar este componente pedagógico y sus herramientas para saber cuál es el mejor ambiente, el mejor recurso que se adecúa a mis necesidades. En ese orden de ideas les propongo unas rutas de trabajo que se pueden realizar atendiendo a la situación actual. Es importante primero elaborar un diagnóstico de los recursos disponibles, ya sea los recursos que me ofrece el Ministerio de Educación o las secretarías,
o tomar la decisión de elaborar mis propios recursos atendiendo a unas necesidades, a unos contextos y de hecho lo puedo hacer de manera interdisciplinar con un conjunto de colegas teniendo en cuenta la situación actual. 2. Hay que evaluar los canales de comunicación. ¿Cómo voy a empezar a interactuar con esos estudiantes? ¿Cuál es la forma de envío del trabajo, de las guías, del cuaderno, en los casos en que voy a utilizar diferente tipo de recursos? 3. Selección de los aprendizajes. Importantísimo saber cuál es el nivel en que se encuentra mi estudiante en este momento, qué aprendizajes, cuál es su bagaje para saber cómo puedo continuar el desarrollo del mismo. 4. Diseño de acciones y experiencias educativas sencillas pero estratégicas para que él continúe su proceso formativo. 5. Revisar si esas acciones pedagógicas que yo facilito son posibles, son viables de realizar en los tiempos en que yo he solicitado elaborarlas. 6. ¿Cómo voy a realizar el envío del material? Teniendo en cuenta la disposición de tiempos en que pueda demorar la llegada del mismo y como tal su realimentación. 7. En lo posible realizar un proceso de evaluación formativa que tenga en cuenta esos aspectos metacognitivos de los que hablábamos hace un momento para poder valorar el trabajo y el desarrollo de las acciones que realiza ese estudiante. Estimado maestro, eres un pilar de esperanza en este momento para la sociedad, para nuestros estudiantes. Hoy más que nunca necesitamos el maestro líder en el proceso formativo. Esta situación es una emergencia que, como lo mencionaba al inicio de esta sesión, no estábamos preparados, pero tenemos los recursos profesionales y pedagógicos para continuar el desarrollo del proceso de formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. La emergencia actual nos convoca a encontrar todos juntos maneras de reinventar los procesos formativos para exaltar nuestra labor docente, porque todos esperamos en un futuro cercano recuperar la normalidad de nuestras vidas, pero siendo otros, enriquecidos gracias a esta experiencia. A continuación voy a presentar un ejemplo de cómo organizar estas configuraciones a partir de los elementos que intervienen en la gestión de ambientes de aprendizaje, cómo diseñar una propuesta formativa que se ajuste a unas necesidades particulares de nuestro contexto. A partir de los elementos que hemos abordado de la gestión de aula y que configuran esos nuevos ambientes de aprendizaje, como son la gestión de las personas, gestión del currículo, gestión de los recursos y gestión del tiempo, vamos a hacer un ejemplo de cómo se articulan en una apuesta pedagógica que puede ser útil para atender la emergencia que estamos viviendo en la actualidad. Este caso hipotético que vamos a trabajar se desarrolla en una población con una profesora que tiene estudiantes de tercer grado. Sus estudiantes no tienen internet y sus padres de familia deben trabajar y por lo tanto no pueden guiar directamente su proceso de aprendizaje. La profesora quiere trabajar e integrar varias asignaturas. Asimismo, toma la decisión de trabajar y elaborar una guía de aprendizaje que tenga en cuenta las circunstancias actuales. Diseña la siguiente situación-problema. Eres el líder de la comunidad de la Y. Es una población pequeña de 200 habitantes. En este mismo momento están viviendo una emergencia sanitaria a causa del COVID-19. El virus se encuentra en la fase de crecimiento. Profesionales de la salud pública y científicos brindan la recomendación de practicar el distanciamiento social y te exponen algunas alternativas para que, como dirigente, puedas tomar una decisión acertada sobre cómo retrasar la propagación del virus antes de que se infecte una gran parte de la comunidad de la Y. Los médicos y científicos te ofrecen información importante y te dan 3 opciones de aislamiento. Un primer distanciamiento es el social preventivo. Un segundo distanciamiento es el social moderado
Y el tercer distanciamiento es el social extremo. Vamos a observar la simulación y aquí quiero hacer la acotación que esta simulación se toma de un artículo denominado ¿Por qué brotes como el coronavirus crecen exponencialmente y cómo aplanar su curva? Del Washington Post. Revisemos entonces la información. Esta enfermedad se propaga cuando una persona enferma, o sea, tiene coronavirus, entra en contacto con una persona sana. Esta inmediatamente queda contagiada. Por supuesto, en estas simulaciones las personas eventualmente se recuperan. Vamos a identificar a la persona sana con un círculo de color azul. La persona enferma tiene un círculo de color naranja y la persona recuperada, que ya fue contagiada, tiene un círculo de color lila o violeta. Observemos entonces cómo se realiza este contagio. El círculo naranja entra en contacto con el azul e inmediatamente todos quedan contagiados. Revisemos cómo entra e inicia el contagio, pero eventualmente hay recuperación. Todas las personas en esta simulación quedaron recuperadas. Ahora miremos los 3 casos que se ofrecen para que como líder de líder de esa comunidad se tome la decisión acertada sobre qué tipo de distanciamiento se va a realizar. En esta primera simulación encontramos el distanciamiento social preventivo. Revisemos qué pasa. Ahí empieza el circulito con la persona contagiada y empieza a tener contacto con las demás personas. En esta simulación, las personas eventualmente salen a hacer compras, a pagar algunas cosas al banco, a hablar con los vecinos, los niños salen a jugar con sus amigos y en la parte superior del recuadro encontramos la evolución y la cuenta del número de recuperados, de sanos y de enfermos en este primer tipo de distanciamiento que es el social preventivo. Pasemos a la segunda simulación con un distanciamiento moderado. En este tipo de distanciamiento sale de su casa una cuarta parte de la población. Es decir, 3/4 de la parte de la población se quedan en casa. Revisemos cómo se presenta la evolución, el número de recuperados, de sanos y de enfermos como resultado de este tipo de distanciamiento que es el social moderado. Pasemos a la tercera simulación. Este es el distanciamiento social extremo. Revisemos qué pasa. En este distanciamiento social extremo solo sale una de cada 8 personas, las demás permanecen quieticas en sus hogares. Miremos la evolución y el número de recuperados, de sanos y de enfermos. Estos son los datos que se le entregarían para la toma de decisiones a partir de qué tipo de distanciamiento usar. Frente a la gestión del currículo, entonces la maestra quiere integrar algunas áreas. Quiere integrar matemáticas, educación artística, educación ética y humanidades. En la guía le va a permitir al estudiante que tome decisiones como líder de una comunidad, donde se integren saberes. El estudiante va a tener que resolver una situación, problema, y para ello debe hacer uso de la comprensión lectora, debe hacer uso de algunos aprendizajes relacionados con las matemáticas, como la representación de fracciones. Entonces, ella solicita que a partir del uso de una imagen, de un signo o de un símbolo, represente fracciones. ¿Qué significa que una cuarta parte de la población pueda salir de su casa?
¿Qué significa que 3/4 partes de la población se queden en casa? O que solo 1 de cada 8 personas puede salir. ¿Cómo representa esas fracciones en un gráfico? Se puede abordar también la lectura e interpretación de gráficos. Entonces, le presentamos la imagen con los 3 tipos de distanciamiento para que empiece a tomar decisiones en cuál de los gráficos hay un mayor número de contagiados, teniendo en cuenta las convenciones, que el color naranja corresponde a las enfermas, el azul a las contagiadas y el morado a las recuperadas. Asimismo, trabajamos el proceso de comprensión lectora realizando el análisis de cada uno de los distanciamientos. Entonces, ¿qué ocurría en el distanciamiento preventivo? ¿Qué se podía hacer? ¿Cuántas personas salían? ¿Y cuáles eran las consecuencias que esto traía? ¿Qué ocurre en el distanciamiento social moderado? Y por último, ¿qué ocurre en el distanciamiento social extremo? Para, a partir de los datos y de la información que se obtenga, poder tomar la decisión correcta. Dentro del proceso de producción escrita, a partir de las decisiones que se tomen, puede realizar una campaña pedagógica en la que pueda comunicar a los habitantes el tipo de distanciamientos que seleccionó como líder y los comportamientos que deben realizar las personas y algunas acciones de cuidado en casa. Aquí se le puede dar vía libre a los estudiantes para que seleccionen el tipo de campaña que quieran realizar para incorporar esos elementos artísticos y culturales. Dentro del proceso de escritura se recomienda direccionarlo con el análisis de la situación comunicativa. ¿Cuál es el tema que va a escribir? ¿Cuál es la intención al escribir ese texto? ¿Qué es lo que quiere comunicar? ¿Quiénes van a ser sus lectores? ¿Qué tipo de texto es el más conveniente elaborar? Se puede dar vía libre al estudiante para que de una u otra forma seleccione su producción, atendiendo a que él lo que debe es realizar una campaña pedagógica donde se comunique a su comunidad la decisión que tomó. La toma de decisiones, que es importantísimo para la resolución de este problema. ¿Qué decisión tomarías como líder para retrasar la propagación del virus antes que se infecte una gran parte de tu comunidad? Es tener una responsabilidad grande sobre el cuidado de sus habitantes. ¿Propones otra estrategia de prevención? ¿Cuál sería? Hay que dar vía libre para que el estudiante también pueda asumir otra opción u otra alternativa, atendiendo a unas circunstancias particulares que puede estar viviendo. Dentro del componente de gestión del tiempo, es necesario la asignación de tiempos y cronogramas para desarrollar estas acciones pedagógicas. Yo puedo establecer de pronto una semana de trabajo teniendo en cuenta las acciones que solicite a mis estudiantes y cómo se dividan en el tiempo. Es una resolución de problema, pero puedo abordar cada una de esas etapas, cada una de sus etapas. Un primer paso sería la comprensión del problema. Otro, la configuración de un plan, examinar la solución obtenida, por qué estoy seguro que esa es la respuesta correcta y por último la comunicación de la información. Entonces puedo organizar en forma temática los tiempos para que el estudiante desarrolle estas acciones. Dentro de la gestión de las personas, la profesora toma la decisión de elaborar una guía. Esta guía tiene orientaciones sencillas y con un lenguaje próximo a las familias y a los estudiantes. Pensar cómo vamos a enviar esas guías, si va a ser en forma impresa o si algunos padres de familia tienen internet y se les envía a través del chat o a través de su correo electrónico. ¿Cuándo van a ser devueltas? Y presentar una estructura general de la guía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que espero de mis estudiantes? ¿Qué van a aprender con esta situación, problema que les estoy ofreciendo? ¿Cómo practico eso que aprendí? ¿Cómo sé que aprendí? ¿Qué fue lo que hice para poder adquirir nueva información, nueva construcción de un conocimiento? Y por último, ¿cuánto aprendió? Dentro del proceso de gestión de la evaluación, ¿qué tipo de distanciamiento observaste a partir de nuestra situación actual en tu comunidad? Que él evalúe lo que ocurrió en su comunidad, en su barrio, en lo que está observando a partir de esta situación que estamos viviendo.
¿Cómo observas el comportamiento de las personas en tu comunidad? ¿Qué aprendiste? ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? ¿En qué otras ocasiones puede usar eso que aprendió y qué le ha causado dificultad? Es importantísimo que él sepa qué tanto aprende y evoluciona, pero también qué le cuesta trabajo para como maestro poder colaborar y a partir de esa información que él me brinda poder continuar este proceso de aprendizaje. Hasta ahora hemos integrado esos elementos de los que hablábamos que hacen parte o que configuran la gestión de un ambiente de aprendizaje. La idea es, a partir de la comprensión de estos elementos, poder organizar una planeación sistemática y coherente, atendiendo a las necesidades y elaborar efectivamente la guía de aprendizaje que sirva como acción pedagógica para atender la emergencia actual. Muchísimas gracias por su atención y espero que este componente de gestión de aula pueda organizar de una forma secuencial nuestro trabajo como docente. Muchísimas gracias.